motor, configuración triángulo, según placa. A ver, un ratito. Según la placa te dice, vamos a en triángulo 220. En 220 trabaja con 50 de frecuencia. Y en 60 de frecuencia trabaja en 280 y 260. Pero lo vamos a meter 220. Te tiene que marcar en revoluciones 1380. 1380 te tiene que marcar en 220 en 50. Pero como no le vamos a meter 50 sino directo en 60. A ver, préndelo. Vamos a medir, sí, vamos a medirle con tacómetro. En 60 de frecuencia, que es directo. 220. Ya, métele. A ver, me prendió el motor. Ya ves, 1782. Tiene más de frecuencia, ¿no? Tiene más frecuencia. Más revoluciones. Tiene más revoluciones. No trabaja 50. La caja, ¿a cuánto está reducido la caja? A 20 creo. A ver, la caja te mide 88, 89, ponle 89 RPM. 89 RPM. Sí, ya para ver. A ver, según la placa a 220 voltios, 50 Hz, 1380 RPM. A ver, según la placa de la caja reductora, acá te indica 20. Así que vamos a sacar la fórmula y comparar la salida del RPM del reductor. Ya, a ver, entonces vamos a sacar el RPM del reductor del motor. Según la placa, el reductor nos da este dato, que es de 20. En la placa original, según placa, nos indica que 50 Hz, trabajando a 220 voltios. 220 voltios y en 50 Hz de frecuencia nos va a botar una salida en el RPM de 1380. A ver, 1380 RPM, 1380. Así que vamos a calcular el dato. Dice que 1380 RPM entre lo que nos indica la placa, que es 20, nos tiene que arrojar una salida de 69 RPM en el reductor, trabajando a esta frecuencia, a este RPM de esta frecuencia y este voltaje. Nos tiene que arrojar la salida del RPM del reductor 69. Pero como hemos medido con el tacómetro, y en el tacómetro nos arroja un RPM de 1782, y la estamos trabajando directo. Aquí en Perú trabajamos a 60 Hz, y según esta placa el dato de la placa, vamos a confirmar a cuánto nos va a arrojar la fórmula. La fórmula es el RPM del motor 1782 entre el divisor del reductor, que es 20, nos está arrojando 89.1.
Entonces la salida del reductor es 89.1 RPM, que es lo que nos está arrojando en el tacómetro. Hemos medido con el tacómetro y el tacómetro nos arrojó este dato. Así que de esta manera se saca el RPM para comparar la salida del reductor, y vemos que la frecuencia según placa que nos indica para trabajar en modo triángulo para 220 pero en 50 Hz nos arroja un RPM de 1380 con una salida de reductor de 69, pero en este caso nosotros trabajamos en Perú con 60 de frecuencia, con 60 Hz, así que nos arroja un RPM del motor a 1782 RPM medido con el tacómetro, lo que nos indica la placa del reductor, que es 20, y la salida del reductor, que es 89.1, es mayor a lo que trabaja con 60, ¿verdad? Así que con 89.1 RPM es con lo que vamos a trabajar en planta. Listo, queda operativo.